Las concepciones de la argumentación. Tanto Manuel Atienza como Luis Vega Reñón coinciden en establecer que la argumentación tiene una concepción formal, material y pragmática. La concepción formal de la argumentación es característica de la lógica y, de acuerdo con ella, un argumento deductivamente válido se cumple siempre que las premisas sean verdaderas. Entonces también lo será necesariamente la conclusión. Se va a ocupar del análisis estructural de los argumentos. Los razonamientos tienen una estructura. Y esta concepción lo que va a hacer es revisar que esa estructura se cumpla. Hay un silogismo que tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. A este tipo de concepción no le va a interesar la corrección de esas premisas, ni tampoco las de su conclusión. Lo que sí le interesa a la lógica es cómo se pasa de las premisas a la conclusión, haciendo abstracción del significado de los enunciados y del contexto en que son emitidos. Aquí se parte de la idea, junto con Atienza, de que la inferencia, si bien no es el único objeto de la lógica, sí es su tema principal. Y esto sucede desde Aristóteles. Este análisis lógico de los argumentos tiene varias limitantes. Una de ellas es que solo se ocupa de los esquemas de estos, pero no de los argumentos en sí. La concepción formal define argumento y argumentación como una inferencia, es decir, un encadenamiento de proposiciones, el silogismo tradicional. Y tiene que ver con la manera en que se combinan las premisas de manera lógica para llegar a la conclusión, valiéndose de la inducción, abducción o de la deducción para argumentar en una decisión o una petición. Al final de cuentas, lo central, pues, en la concepción formal es cómo se pasa de las premisas a la conclusión. Concepción material. Está vinculada a la concepción formal, pues la concepción formal, va a ser presupuesto de la concepción material. Es decir, antes del análisis material o de contenido de un argumento, es requisito previo indispensable que éste cumpla con las reglas mínimas que exige la lógica, pues de otra manera se estaría en presencia de un razonamiento inválido. Pero esto no basta. De hecho, Manuel Atienza señala que el análisis formal de los argumentos resulta insuficiente para justificar un razonamiento práctico, y menos aún una decisión judicial del tipo condeno a X a la pena de 20 años de prisión. Para demostrar lo correcto de dicha determinación, va a ser necesario evidenciar primero que existe una conducta sancionada por la ley con dicha pena y además que X cometió esa conducta que está penada, sancionada por la ley. En atención a esto, tenemos que la concepción material de la argumentación va a consistir en una actividad tendiente a dar buenas razones a favor o en contra de alguna tesis teórica o práctica. Esto es, mostrar si existen o no razones para creer en algo o para realizar una determinada acción. Aquí de lo que se trata es de que las premisas enuncien algo que esté bien fundado y de que supongan razones relevantes para la conclusión. Y aquí, a diferencia de la concepción formal, no se va a hacer completa abstracción del contenido de los argumentos y del contexto en que los mismos tienen lugar, pero tampoco debe confundirse con el análisis de argumentos concretos o en un estudio de tipo puramente empírico. Esta concepción es propia de la tópica. Se preocupa de descubrir y analizar las premisas, tratando de justificar por medio de buenas razones que permitan determinar la corrección del razonamiento. Para Atienza, la concepción material de la argumentación es un estudio de clases de argumentos, llevado a cabo de manera sistemática, pero con un método que no tiene como objetivo central captar la forma, la estructura de la inferencia. Y por eso la concepción material va a ser en lo esencial una teoría de las premisas o de las buenas razones.
Por eso Atienza señala, justificar una decisión jurídica, en particular una decisión judicial, sería algo que no depende en lo esencial ni de la estructura de la argumentación construida para ello, concepción formal, ni de los efectos que pueda tener en sus destinatarios, que eso sería la concepción pragmática. Depende de que efectivamente se ofrezcan razones del tipo apropiado. Esto último es la concepción material. En ese sentido, es que esta concepción es esencialmente una teoría de las premisas y no de la inferencia. Y lo es porque se refiere a las razones que se emplean para dar sustento y fuerza a un argumento. Y es el tipo de argumentación que utilizan los jueces y que está conectada con los valores de verdad y de justicia. Ahora, volviendo a que la concepción material es propia de la tópica. Esto es así porque estos, los tópicos, operan como respaldo o garantía, de acuerdo con el esquema de la teoría de Tolmi, pues contribuyen a que el argumento construido a partir de ellos tenga una determinada forma y en ese sentido contribuyan a la estructura del argumento. Pero no son los esquemas lógicos, sino la materia de los argumentos. Aquí no interesa forma, sino contenido. Y tenemos que escudriñar, analizar las premisas para ver si éstas nos sirven de sustento para la conclusión. La concepción pragmática parte de que la argumentación es una actividad social, salvo las reflexiones personales que uno tiene con uno mismo, entre comillas. Siempre se argumenta dentro de un contexto de interacción con otros. Y es cuando se presenta el problema de cómo persuado sobre algo o de cómo defiendo o ataco una tesis. Y esto es el núcleo de la concepción pragmática, porque se pretende que otros acepten mi tesis, si es que cumplen con ciertas reglas. Por eso aquí es importante el rol que cada uno de los participantes de la argumentación asume. Es decir, asume un rol más o menos activo, que va desde las discusiones de café hasta los debates parlamentarios o jurídicos. Desde esta perspectiva, se ve a la argumentación como una interacción que tiene lugar entre dos o más sujetos. Y aquí lo que tiene importancia es cómo se puede persuadir a un auditorio, a la audiencia, a aquellos que nos van a escuchar, pues de ello va a depender el éxito de la argumentación. Y se pueden distinguir dos enfoques, el de la retórica y el de la dialéctica. El enfoque retórico, ¿cómo te persuado? Se va a centrar en la idea de persuadir a un auditorio que asume un papel básicamente estático. Y tiene lugar en la argumentación de los abogados que van a tratar de persuadir al juez de que las pretensiones de su cliente son fundadas. Pero también es la argumentación que realiza el juez al momento de motivar la sentencia, pues con ello va a tratar de convencer a las partes con razones suficientes que justifiquen el sentido de su fallo. Lo central es cómo te persuado, qué razones, qué argumentos elaboro para lograr persuadirte, y aquí el auditorio asume un papel básicamente estático. Va a leer o va a escuchar a las partes, en este caso al orador o al que haya emitido esa sentencia por escrito. Desde este enfoque se utilizan como puntos de partida los topoi o la tópica, que son lugares comunes como los valores, principios, para lograr la aceptabilidad de la contraparte o de los jueces. Vamos ahora al enfoque dialéctico. Aquí ya cambia la cosa. La argumentación va a tener lugar entre participantes, un proponente y un oponente, en el que ambos van a tener un rol dinámico. Aquí está la diferencia con el enfoque retórico, donde el auditorio, quien nos va a escuchar, tiene una postura estática. Aquí no, hay una interacción constante entre las partes. Si nos vamos a un juicio, entonces podemos tener, y si se trata de un proceso penal, al fiscal y por el otro lado está la defensa. En un juicio civil también, si ambos
están representados por sus abogados, entonces está el abogado de la parte actora y el abogado de la parte demandada, y hay roles dinámicos donde ambos van a participar. Este ámbito, pues, de argumentación lo tenemos reflejado en los juicios, en donde, por ejemplo, en materia penal, abogado, defensor y fiscal van a interactuar de manera dialéctica sobre las hipótesis que cada uno va a sostener en la idea de convencer con sus argumentos al juez. La racionalidad aquí va a depender de que el procedimiento cumpla con ciertas reglas formales, materiales y de aceptabilidad. Cumplir con los plazos que establece la ley, con las formas, tiempo y forma, etc. Y a este enfoque va a pertenecer la teoría pragmadialéctica. El enfoque pragmático se refiere a la forma del lenguaje. Este enfoque se utiliza, por ejemplo, en el debate judicial, en el que las partes, con base en el principio de contradicción, van a enfrentar sus posturas en un proceso dialógico, respetando las reglas del procedimiento, eso sí. Primero va a hablar uno, va a exponer su tesis, después va a hablar el otro, va a contradecir esa tesis y ambos van a presentar razones y argumentos a favor o en contra. El enfoque pragmático se refiere a la forma del lenguaje para una discusión crítica, como actos del habla que cumplen una función para la resolución de una disputa, de acuerdo a reglas de comunicación. El enfoque dialéctico se va a referir al intercambio crítico de opiniones para someter un punto de vista a una prueba crítica. Los elementos formales y materiales juegan, por supuesto, un papel importante, pero lo esencial aquí en la concepción pragmática no es que el argumento tenga una cierta forma, concepción formal, o que los contenidos, las tesis del orador o de cada parte resulten fundados, concepción material. Lo decisivo, lo importante, lo central aquí es que alguien resulte persuadido, que acepte algo. Esto es que la argumentación produzca determinados efectos. Y por eso es que lleva ese nombre, concepción pragmática. Pues además cobran relevancia las circunstancias, los roles, como lo acabamos de ver. ¿Qué rol tiene la otra parte? ¿Estático o dinámico? ¿Se va a enfrentar a mí, a mi tesis? ¿Se va a oponer a ella? ¿Y qué puedo hacer yo para defender mi tesis, para acreditarla, para persuadir a quien me esté escuchando de que mi tesis es la correcta? Por ese motivo es que cobran relevancia las circunstancias, los roles y las acciones de quienes argumentan. Las teorías filosóficas que han tenido una gran influencia en la teorización del derecho tienden a ver al lenguaje como una actividad, como una práctica. Y ya para finalizar entonces, fijar el centro de atención en la pragmática no supone asumir un punto de vista reduccionista sobre el lenguaje o sobre el derecho. Especificar el conjunto de las oraciones bien formadas, concepción formal, o las condiciones de verdad de las oraciones, concepción material, parece ser un paso previo al de fijar las condiciones de adecuación y de éxito de las mismas. Con esto te voy a lograr persuadir, concepción pragmática. De hecho, el interés por la pragmática es lo que hace surgir la teoría contemporánea de la argumentación jurídica, especialmente a partir de las obras de Perelman y Tolmin.